Aquí seguimos con el rumbo de la tarde. Gracias a todos ustedes por el placer de la sintonía. Y saben que cuando termine el programa pueden ir a todas nuestras redes sociales, incluyendo YouTube, para ver el programa en diferido si se lo perdió. Y ahora estamos en tiempo de nuestra entrevista y vamos a hablar con el profesor Julio Canelo, quien es el secretario general de la ADP. Buenas tardes y bienvenido, don Julio. Don Julio, tiene su micrófono apagado, por favor enciéndalo. Bueno, parece que don Julio está pues ingresando nuevamente para poder abrir su micrófono. Y también le damos la bienvenida a nuestro compañero Valentín Medrano, que está en línea. Bienvenido, Valentín. También, se cayó Valentín. Bueno, mientras tanto, mientras se conecta el invitado y nuestro compañero Valentín Medrano, pues hablar un poquito acerca. ¿Sí? Yo le escucho. Don Julio está en línea. Sí, sí. Bienvenido, don Julio, al rumbo de la tarde. Okay. Buenas tardes, buenas tardes. Don Julio, voy a hacerle la primera preguntita en lo que nuestro compañero Valentín se conecta. En las últimas semanas hemos visto cómo la ADP ha comenzado una serie de luchas y de solicitudes de reivindicaciones salariales, entre otras. Y esto ha despertado cierta incomodidad en la sociedad que piensa que no es el momento más idóneo para hacer estas luchas, detener las clases y pues comenzar a hacer una serie de solicitudes que toman tiempo en la negociación y que harían que los estudiantes perdieran mucha más clase. ¿Por qué está la ADP envuelta en esta lucha en este momento? Mire, nosotros estamos reclamando el cumplimiento de un pacto que se hizo en Palacio Nacional el 30 de junio de 2021. Ese acuerdo se hizo en medio de la pandemia. Ese acuerdo no solamente tiene tema del salario, tiene otros temas vinculados a la calidad de la educación. Sin embargo, el Ministerio de Educación prácticamente ha querido inobservar ese acuerdo y no hace esfuerzo, el más mínimo, para cumplirlo. De hecho, no sé por qué el ministro de Educación no toma en cuenta diríamos, la intervención del presidente de la República, quien se ha dispuesto a mediar entre el Ministerio y la Asociación Dominicana de Profesores. Nosotros pensábamos que desde que el presidente de la República dijo eso públicamente, pues nosotros estamos prestos al llamado del ministro para que busquemos un entendimiento, ¿verdad?, que nos permita resolver estas situaciones conflictivas. Sin embargo, el ministro no se da ni por enterado. Entonces, como entenderá, la Asociación Dominicana de Profesores es el sindicato de educadores, pero ejerce, diríamos, una función en el sistema educativo dominicano que la lleva desde su historia de nacimiento a luchar no solamente por reivindicaciones salariales, sino también por reivindicaciones vinculadas a la escuela, a la comunidad, a los estudiantes. Entonces, precisamente nosotros hemos hecho dos movimientos donde las docencias han estado interrumpidas, como es el piquete que hicimos el 25 de marzo a todos los distritos educativos y ahora últimamente los piquetes que hicimos a las 18 regionales del país. Y entonces todavía no hemos sentido la reacción del ministerio. Entonces, buenas tardes. ¿Cómo está usted, profesor? Muy bien, muy bien. Valentín Medrano, de este lado. El ministerio recibió, como el país entero, la información de que el presidente mediaría. Pero la intención de mediar del presidente se quedó solamente en esa manifestación que se hizo ante la ciudadanía para tratar de procurar un arreglo, un entendimiento entre el profesorado
y las instituciones gubernamentales que tienen que ver con el sector educación. Ajá. Eso no se ha producido, salvo esa manifestación, otro tipo de diligencia por parte del gobierno. No ha habido otras personas que se acerquen, no ha manifiesto desde el sector gubernamental, no se ha manifiesto el deseo de que la situación amaine, de que se llegue a una solución que afecte lo menos posible o que simplemente no afecte al estudiantado de la República Dominicana. Bueno, la única reacción ha sido la del sindicato, que públicamente nosotros hemos dicho que estamos a la espera del llamado. ¿En qué ¿en qué consistía el acuerdo que se había firmado con el Ministerio de Educación, profesor? Mire, este acuerdo tiene distintos puntos. Está el tema de la calidad educativa y como usted entenderá, el tema de la calidad educativa parece ser simplemente un discurso en el Ministerio de Educación, porque todas las acciones que hace o no hace el Ministerio incide de manera directa en tener una educación de calidad. Por ejemplo, ¿cómo usted lograr educación de calidad cuando los libros de texto llegan al segundo cuatrimestre? Usted se preguntaría, ¿y qué pasó en el primer cuatrimestre? ¿Qué fue lo que pasó ahí si los libros de texto no estaban? Es decir, ahí operó la inventiva de los maestros, es decir, agotar el proceso de experiencia acumulada y dar quizá lo que tiene acumulado. Así no se puede lograr calidad educativa. No se puede lograr calidad educativa cuando todavía al día de hoy los registros de grado no llegan. Y los registros de grado no es solamente anotar la asistencia o inasistencia de un estudiante, sino es también registrar las incidencias de aprendizaje en los estudiantes. Todavía no llega hoy los boletines de notas. Entonces, así no se puede construir calidad educativa. No se puede construir calidad educativa cuando se está perdiendo docencia permanentemente por muchas razones que no están vinculadas al sindicato, sino vinculada a deficiencia de la escuela. Me explico. Hay un fondo en el Ministerio de Educación que se llama Fondo de Descentralización, que es el que envían a las juntas de distrito, a las juntas de las regionales y a las juntas de centros. ¿Para qué? Bueno, para resolver las situaciones imprevistas que puedan darse, pero fundamentalmente para mantener higienizada la escuela. Entonces, si eso no llega, usted se preguntará cómo hará un director todos los días para lograr que la escuela esté higienizada, que en la cisterna tenga agua. En fin, entonces ese es un tema que nosotros tenemos que poner sobre el tapete. ¿Sabe qué hizo el ministro de Educación a su entrada al sistema? Que dio ese fondo de descentralización y lo malgastó en la pintura de las canchas, sin repararlas, sin hacer nada, simplemente una labor de tipo cosmética. Entonces así no se puede construir una educación de calidad. A veces la gente le echa la culpa a los maestros por los bajos índices de calidad en materia educativa, pero yo debo decirle que la incidencia que tiene un profesor o una profesora en la calidad de educación apenas llega al 30% del 100%, el 70% tiene que evidentemente aportarlo el Ministerio de Educación y no hace nada en absoluto para hacerlo. Profesor, yo ahí difiero un poco de su comentario. Si uno piensa en la importancia que tiene la preparación de un maestro en la formación, yo creo que uno de los puntos más importantes a tomar en consideración dentro de todo esto que nosotros en algún punto llamamos el 4% a la educación, es precisamente el nivel de formación de los maestros, que son los encargados de formar a toda la población. Y me surge la pregunta de cómo se puede llegar a una mejor
educación, a un nivel mayor de educación, a una calidad de educación, a subirle el nivel a la calidad, cuando el 60% de los fondos destinados para el presupuesto de educación se van en salarios, en gastos administrativos. Entonces, por eso me parece, yo entiendo yo entiendo la lucha de los maestros. De hecho, yo he sido muy crítica. Usted ha preguntado de ese 62% que dice el ministro. No, que dicen los medios. Porque el ministro puede decir cualquier cosa, los medios tienen que constatarlo. Usted se ha preguntado en eso que dice de gasto de nómina, ¿qué implica eso en materia de docente? ¿Qué implica eso? O sea, eso no es la nómina de educación. Realmente yo creo que la sociedad debe presionar para hacer una auditoría real de esa nómina. Ahora mismo nos acabamos de encontrar con el caso de Gaspar Hernández, donde el director de distrito tiene 40 familiares vinculados al distrito. Y normalmente son personal administrativo, es decir, ahí están personas que no tienen ningún vínculo con el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son carga para la nómina. Lamentablemente, después de que se empezó a implementar el 4%, los ministros que se han nombrado a partir de ahí, salvo algunas excepciones, todos quieren montar proyectos presidenciales desde el Ministerio de Educación, agravando el tema de la inversión que realmente debe hacerse en 3 actores fundamentales del sistema educativo dominicano. Son los maestros, la escuela vinculada con la comunidad y los estudiantes. Y usted ve lo que pasa con el tema del desayuno y almuerzo escolar, que es una de las acciones más, diríamos, de mayor significado que se hace desde el INAVIE. Y usted ve todo lo que está ocurriendo en el INAVIE. Así es. Realmente, yo pienso que la sociedad debe mirar un poco más profundo hacia el Ministerio de Educación para plantearse una reformulación del gasto en educación. ¿Por qué razón se ha invertido durante 10 años tantos millones de pesos y realmente no obtenemos una variación significativa en materia de calidad educativa? Yo creo que nosotros tenemos que hacer una reflexión profunda como país. Y cuando tenemos que hacerla bastante profunda, nosotros quisiéramos llamar a que hagamos un gran debate sobre el tema de la calidad en educación. Y nosotros podemos demostrar como sindicato que lo poquito que se ha logrado ha estado en la espalda de los maestros y maestras de la República Dominicana. Porque después que se instaló el modelo de tanda extendida, está planteado en ese modelo el nombramiento de los talleristas. ¿Y qué es un tallerista? Bueno, la modalidad de tanda extendida es una modalidad donde se trata de aprovechar óptimamente el mayor tiempo posible del alumno en la escuela. Pero ahí no hay tiempo de calidad. Ahí lo que hay es un tiempo donde se cae en el aburrimiento. ¿Y por qué se cae en el aburrimiento? Porque después de las 12, el profesor lo que tiene que hacer es repetir cosas que entran al estudiante en el aburrimiento de esa modalidad, porque hay un actor que debe entrar que no está en el sistema. ¿Qué es un tallerista? Bueno, sería un profesor de música que debe dar música en horario de la tarde. ¿De cuánto es el déficit actual de los profesores? Hay varias escuelas que han denunciado que les faltan profesores, incluso vi el caso de una directora que tuvo que fungir como maestra de varias materias. ¿Cuál ustedes han estudiado, han hecho el cálculo de cuál es ahora mismo la ausencia, cuál es la falta que tienen, el porcentaje de maestros que hace falta para nombrar? El Ministerio de Educación acaba de hacer un concurso donde calificaron un concurso por 19,000 plazas. Pero esas plazas no son las suficientes, porque ahí lo que se está viendo es la ausencia de un profesor en el aula, pero no se está viendo cuál es la dimensión y cuál es el problema de esa aula.
Hay una aula que puede tener 40, 50 o 60 estudiantes, cuando realmente amerita ahí en lugar de un profesor 2. ¿Usted me entiende? Entonces, esos 19,000 plazas que se hizo el concurso, el Ministerio de Educación cometió el error el viernes que pasó de retirar a todos los profesores contratados, y hoy lo que tenemos en muchos lugares del país es un gran caos porque no hay maestros en la escuela para dar la docencia a los estudiantes. Y entonces el ministerio no apura, ¿verdad?, el proceso burocrático para nombrar los profesores que ganaron concurso. Es decir, que actualmente este caos que tenemos por ausencia de los maestros lo ha provocado el Ministerio de Educación, que se caracteriza en esta gestión de Roberto Fulcar por ser totalmente deficiente y sin planificación. Ahí hay una ausencia real de planificación. Y esas son las cosas que van agravando día a día el tema de la calidad en la educación. Y muchas veces la sociedad, y yo entiendo, ¿verdad?, cuando la sociedad se siente que está perdiendo un día de docencia y culpa a la ADP ha hecho y está haciendo una reflexión profunda en el sentido de cómo nosotros variar el método de lucha que impacte lo menos posible la ausencia de los profesores en las aulas. Profesor, y por último, ¿cuáles son los próximos pasos de la ADP para esta nueva lucha que han emprendido? ¿Van a seguir con los paros de docencia? ¿Piensan hacerlo bajo otra modalidad? ¿Van a reunirse con el ministerio? ¿Cuál es la línea a seguir ahora? Bueno, precisamente nosotros ayer se anunció dar un compás de espera. En esta semana no habrán movimientos. Ahí viene toda la Semana Santa, que se convierte en un espacio importante para que el ministerio reaccione, y después de concluida la Semana Santa, entonces podamos llegar a un acuerdo, ¿verdad?, que resuelva de manera definitiva esta situación de conflicto. En el día de mañana, sí, continúa. El Comité Ejecutivo Nacional tiene una reunión para precisamente dar a conocer la tercera etapa del proceso de lucha si no hay un entendimiento después de la Semana Santa. Es decir, que estamos dando un compás de espera lo suficientemente largo para que el Ministerio de Educación y el gobierno se aboquen a dar respuesta a lo que está planteado en el acuerdo. El acuerdo tiene varios puntos. Yo le definí con detalle el tema de la calidad, pero ahí hay otros problemas vinculados a la escuela. Es decir, y vinculado fundamentalmente al tema de procesos que el Ministerio de Educación no termina de iniciar y de concluir mucho menos. O sea que no se trata al final de un problema de que se quiera más dinero como salario. No, ese es un elemento. Ese es un elemento, y nosotros lo que estamos incluso diríamos, reclamando una indexación al salario, porque realmente en el 2020 y en el 2021 la inflación acumulada es de un 17.4%. Entonces, y el impacto que ha tenido esos procesos inflacionarios en los productos de primera necesidad han disminuido el salario de los maestros en alrededor de un 30%. Muy y nosotros bien. pidiendo es un 25%. El ministro de Educación oferta un 7%, que no se aproxima siquiera a lo que hemos perdido. Nosotros le ratificamos el 25% y estamos esperando que el ministro diga, bueno, lo podemos aplicar no en un solo momento, puede ser en 2, en 3 momentos, pero que diga, o sea, vamos a salir de la situación de empantanamiento en que nos encontramos respecto a ese tema.
Bueno, profesor, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Estábamos conversando con el profesor Julio Canelo, secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores. Muchísimas gracias, profesor, por el tiempo. Permítame concluir felicitándole en su día. Muchísimas gracias, profesor. Se toma con muy buen gusto esa felicitación. Y ojalá que nosotros pudiéramos incorporarlo a ustedes a la lucha. Bueno, vamos a ver cómo funciona todo esto. La verdad es que yo tengo mis críticas con el sistema educativo. Efectivamente, soy testigo de que hay muchas cosas que no están funcionando, pero yo sí creo, profesor, que la mejor forma de la lucha es aquella que no afecte el año escolar, porque la verdad es que han sido 2 años sumamente difíciles y la verdad es que los muchachos han pasado un mal rato en tema educativo. Pero estamos haciendo los esfuerzos y tenga usted la seguridad que a partir de este momento la lucha va a ser contundente sin afectar en la docencia. Muchísimas gracias, profesor. A ustedes, amigos, no se muevan de ahí, que en unos minutos venimos con más contenido aquí en El Rumbo de la Tarde con los Poderosos. Hasta mañana.